Siempre pensé que el desierto era solo arena. Un mapa descolorido por el sol. Todos mis amigos decían que era una locura. Ir allí solo, con un perro. Tal vez solo para una foto en Instagram. Pero no se trataba de eso. Buscaba silencio. Una escapatoria. Cuando estás deprimido, el mundo a tu alrededor grita, y empiezas a desear el silencio, aunque ese silencio suene a muerte. A menudo me gusta viajar 1 o 2 semanas, solo para alejarme del trabajo. Esta vez, elegí África. No te diré el lugar exacto. No porque no quiera, sino porque ni siquiera estoy seguro de que tuviera nombre. El mapa mostraba un camino olvidado entre un pequeño pueblo y lo que estaba marcado como una zona de camping. Pero yo conduje donde el GPS no guía. Quería algo real. Salvaje. Me acompañaba Rey, mi perro, una mezcla de labrador con algo más resistente. A él no le importaba dónde íbamos, mientras yo estuviera con él. Siempre envidié esa simplicidad, su mundo no tenía preguntas innecesarias. El día era perfecto. El cielo, de un azul ardiente, sin una nube. Escuchaba el silencio. El coche funcionaba sin problemas, el motor zumbaba, todo parecía bajo control. Al menos, eso creía. Pero en el desierto, nada permanece bajo control por mucho tiempo. Primero, fue algo pequeño. Un clic bajo el capó. El motor se apagó. Luego, parada total. El GPS se congeló. Mi teléfono, sin señal. Salí del coche y el calor golpeó mi cuerpo como si alguien me hubiera presionado una placa ardiente contra el pecho. El vehículo se quedó inmóvil en medio de la nada. Sin caminos, sin huellas, sin otros coches. Solo arena. Y viento. Cerré los ojos. Respiré hondo. En ese momento, no sabía que sería el último día en que me sentiría como un turista. Cuando el motor se apagó, el desierto cobró vida. No en movimiento ni en sonido, sino en quietud. Era como si se hubiera congelado, esperando que yo diera el primer paso. Me quedé junto a la puerta, mirando al horizonte. Nada. Ni árboles, ni postes, ni líneas eléctricas. Solo un mundo tejido de polvo anaranjado. Rey estaba sentado en el asiento del pasajero, observándome en silencio. Su mirada tranquila me irritaba, como si no supiera que estábamos atrapados en un maldito horno, sin agua y sin idea de qué hacer a continuación. Revisé mi teléfono. Sin señal. Lo esperado. La mochila estaba en el maletero. Dentro, un cuchillo, un botiquín, un poco de comida, y una gran cantimplora con agua, suficiente para una persona, tal vez para un día o 2, si la racionaba. No había llevado más. Se suponía que debía llegar al campamento al atardecer. Según el plan, solo era cuestión de unas horas en coche. Destapé la cantimplora y humedecí los labios, nada más. Beber por primera vez en el desierto es como pisar hielo fino, un solo movimiento en falso puede costarlo todo. Está bien, dije en voz alta, para mí mismo. Vamos a resolver esto. Guardé el teléfono, me colgué la mochila al hombro y rodé el coche. Intenté ver si podía arreglar algo. Todo parecía en orden, pero el motor no respondía. ¿Batería? Combustible. No era mecánico. El sol golpeaba fuerte la coronilla de mi cabeza. Sentía el sudor correrme por la espalda debajo de la camisa, pero el viento lo secaba antes de que pudiera enfriar mi piel. Rey saltó del coche y empezó a olfatear el suelo. Le di una palmada. Estamos juntos en esto. Quédate cerca. Durante la primera hora, no hice nada. Solo me senté en la sombra del coche, pensando. Tenía que decidir esperar ayuda o caminar. Visualicé el mapa, el último pueblo estaba a unos 60 kilómetros atrás. Pero no recordaba haber visto ningún desvío. Tal vez me había perdido. Tal vez estaba fuera de ruta. Hacia el oeste, el sol comenzaba a descender. Unas pocas horas más y la temperatura bajaría. Entonces podría moverme. La primera noche en el desierto es como la primera noche de una nueva vida. No encendí fuego, no reuní piedras, no monté refugio. Solo extendí una manta del maletero y me acosté al lado de Rey. Él se acurrucó junto a mí, como solía hacer mi viejo perro cuando era niño.
El cielo encima era negro y denso, salpicado de millones de estrellas. Miré hacia arriba y me pregunté, ¿había alguien que notara que yo faltaba? En la noche, llegó el frío. No solo fresco, frío que calaba los huesos. La temperatura bajó a 5 grados, tal vez menos. Me hice un ovillo, envolví a Rey en un suéter, apreté los dientes. El sueño no llegó. Solo pensamientos. Sobre el agua. Sobre avanzar. Sobre cuánto más calor haría por la mañana. Y cuánto más difícil sería. Y un solo plan, salir de allí. Caminar. Buscar. No detenerme. Me dirigí hacia el este. No porque estuviera seguro, sino porque vi un destello, algo que parecía la línea de un viejo camino cubierto de arena. Tal vez llevara a algún lugar. Tal vez solo estaba siendo estúpido otra vez. Empezamos a caminar antes del amanecer, cuando el aire aún permitía respirar. Me quité las botas y sacudí la arena. Mis calcetines estaban húmedos, al igual que las suelas. Mis pies palpitaban, después del primer kilómetro, la arena comenzaba a desgarrar la piel. Rey corría a mi lado, en silencio. Su lengua colgaba de un lado de la boca. Le costaba más que a mí, pero no se quejaba. Revisé el agua, quedaba la mitad. Le di un sorbo en la palma de la mano. La lamió, luego me miró con tristeza, como si lamentara beber mi agua. El sol salió rápido, sin aviso. El cielo se encendió como una lámpara de gas. En menos de una hora, sentía que caminaba dentro de un espejo. Todo brillaba. El aire no contenía nada más que distorsión. Hablaba solo. Me ayudaba a no volverme loco. Cuando guardas silencio en el desierto, él te presiona. Como el vacío. Solo mantén el ritmo, susurré. Un paso. Luego otro. Cada minuto se sentía como una hora. La sombra de mi cuerpo era mi única compañía, hasta que Rey se detuvo. Se acostó sobre la arena caliente, jadeando con fuerza. Me detuve a su lado. Saqué la cantimplora. Quedaban unos 300 ml. Se la ofrecí. Lamió el borde, casi sin tocar el agua. Está bien, chico. Encontraré más. Te lo prometo. Mentía. Ni siquiera sabía a dónde iba. Comenzaron a aparecer destellos en mi visión. Chispazos. Tenía las palmas pegajosas. La garganta llena de arena. Sentía que comía polvo. Mi nariz estaba tan seca que temía estornudar. Me cubrí la cabeza con la camisa, tapé el cuello. La espalda me ardía. Sentía la piel resquebrajarse bajo el sol. Caminamos 30 minutos más. Luego nos desplomamos bajo los restos quebrados de un arbusto seco. Cerré los ojos. Todo lo que oía era mi propio corazón, sordo, como un tambor distante. Y de repente, un sonido. Un crujido. Lejano, pero claro. Me incorporé de golpe, agarré el cuchillo. Rey se levantó de un salto. Ambos miramos en la misma dirección. Nada. Tal vez una alucinación. O tal vez, no todo aquí está muerto. No nos movimos durante otros 10 minutos. Y entonces lo escuché de nuevo, ese leve siseo, como una respiración o un arrastre. No sabía qué era peor, una serpiente, un chacal o el silencio. Pero esta vez lo entendí. El desierto no estaba vacío. No recuerdo con exactitud cuándo comenzó el delirio. Tal vez alrededor del 3er kilómetro después del mediodía, cuando las sombras desaparecieron y el cielo se fundió con la tierra. Sentía que caminaba sobre vidrio. El suelo estaba tan caliente que la arena, en mi mente, parecía derretirse. Creí ver agua. No solo un charco, un lago entero, rodeado de arbustos verdes y una superficie plateada que brillaba. Rey corrió hacia adelante, y apenas logré detenerlo. Era una trampa. Un espejismo. Una mentira óptica. Caí de rodillas y me reí. De verdad, con locura, me reí como un lunático. La sangre empezó a brotarme de la nariz. La limpié con la manga y sentí que me tambaleaba. Necesitaba agua. Cualquier cosa. En mi mochila solo quedaba el cuello vacío de la cantimplora, 2 pastillas del botiquín, y una tira de gasa. Me recompuse.
Hacer agua. No encontrarla, hacerla. Recordé la técnica, básica, pero tal vez funcionaría. Cavar un hoyo. Poner dentro cualquier planta, cualquier cosa verde, incluso seca. Cubrirlo con plástico, tenía un envoltorio del botiquín, poner una piedra en el centro para que la condensación gotee dentro de un recipiente. Cavé con las manos. Mis uñas se quebraban. La arena se desmoronaba constantemente. No tenía plantas, así que arrojé mi camisa, empapada en sudor. Era una apuesta desesperada, pero una apuesta al fin. Estiré el plástico sobre el hoyo. Sellé los bordes. Una piedra en el centro. Luego me senté al lado y esperé. Ray se acostó junto a mí. Jadeaba, con los ojos medio cerrados. Le acaricié el lomo, repitiendo. Solo un poco más, amigo. Solo un poco más. Pasaron 2 horas. El agua empezó a formarse sobre el plástico, gota a gota, lenta como lágrimas. La recogí en la tapa de una botella. Solo lo suficiente para cubrir el fondo. Pero la compartimos. Humecté mis labios. Ray lamió el borde. Sus ojos volvieron a brillar. Era nada, pero era una señal, aún podía. Al anochecer, acomodé trozos de ramas secas. No para dar calor, sino luz. El fuego daba la ilusión de seguridad. Las serpientes odian el fuego. Y yo odiaba la oscuridad. Pasé la noche junto a mi perro, como antes. Esta vez en silencio. Incluso mis pensamientos estaban cansados. Me despertó un sonido extraño, como un crujido, pero áspero, como si algo raspara la arena. Tal vez viento. O tal vez no. Abracé a Ray y susurré. No morimos hoy. Y mañana, tampoco moriremos. Te lo prometo. Lo encontré por accidente. El sol acababa de salir, un círculo blanco y pálido parpadeaba en el horizonte. Partimos justo después del primer rayo de luz, con la esperanza de avanzar al menos unos kilómetros antes de que llegara el calor. Caminaba en silencio. Ray se quedaba atrás, estaba agotado. Ya no le hablaba. No por enojo, simplemente no me quedaba voz. Mi garganta se sentía como papel. Cada palabra era dolorosa de pronunciar. Y entonces, algo brilló en la arena. Metal. Me agaché y lo recogí, un envoltorio de una barra energética. Masticado, marchito, con letras en francés. Me senté en la arena. No por cansancio, llevaba días agotado. Pero esto era una prueba. Alguien había estado aquí. Observé los alrededores. La luz me quemaba los ojos, pero distinguí algo más, un trozo de botella plástica, con los bordes ennegrecidos como si hubiera estado cerca del fuego. Junto a él, una piedra, como si alguien hubiera estado sentado allí. Me limpié el sudor de la frente. Esto no era un espejismo. Empecé a buscar más. Ray caminaba detrás de mí, dejando profundas huellas en la arena. Y entonces lo vi, otro rastro. No era nuestro. Era viejo. Un día, tal vez 2. Pero claro, como si alguien hubiera caminado hacia el suroeste. Lo seguí unos 10 metros antes de que desapareciera entre las rocas. Pero fue suficiente. Había encontrado un rastro. Me agaché e hice mi primera anotación en días, un garabato en un trozo de papel del botiquín. Alguien estuvo aquí. Tal vez sobrevivió. No estoy solo. Luego rompí el papel por la mitad, dejé una parte bajo una piedra, guardé la otra en el bolsillo. Un gesto inútil, pero me dio fuerzas. Como un faro. Empecé a caminar en la dirección de las huellas. Sin dudar. Solo caminé. Cada paso cortaba mis pies. Mis labios se partían, la sangre brotaba en las comisuras de la boca. La arena se metía bajo la ropa, rascando mi espalda. Pero seguí adelante. Esa noche, volví a construir una trampa de condensación. Pero esta vez, hice 2. Una para mí. Una para Ray. Se había vuelto nuestro ritual. Nuestra prueba de que no nos habíamos rendido. Antes de que el sueño me venciera, escuché un sonido. No era viento. Ni un animal. Algo como un motor lejano, allá, más allá del horizonte. No estaba seguro si era real.
Tal vez una alucinación. Pero mi corazón empezó a latir más rápido. Si hay un sonido, hay gente. Y si hay gente, entonces tal vez, solo tal vez, ya no estamos tan lejos. El sonido no volvió. Permanecí despierto en la oscuridad mucho después de que desapareciera, con los ojos bien abiertos. Solo un pensamiento daba vueltas en mi cabeza, era un motor. Y eso significaba transporte. Personas. Combustible. Una señal. Rescate. O solo otra alucinación. Me levanté antes del amanecer. Ni siquiera intenté dormir. Rey se incorporó con dificultad, cojeaba, una de sus patas estaba rosada y sangrando. La vendé con lo poco que quedaba de la gasa, luego le limpié la arena de la nariz. Aún no hemos terminado, amigo. Nos dirigimos hacia donde creía que había venido el sonido. No había huellas por ese camino, solo rocas, arbustos secos y polvo. Pero seguí caminando. La arena bajo mis pies empezó a cambiar, se volvió más oscura, más densa, casi cocida. Tal vez roca volcánica cerca. Pero entonces vi algo mejor. Huellas de neumáticos. Delgadas, desgastadas, pero reales. La banda de rodamiento de un vehículo pequeño, quizás una camioneta. Frescas, no más de 2 días. Caí de rodillas junto a ellas y reí hasta que empecé a toser. La arena me llenó la garganta. Pero no me importaba. Tenía una dirección. No sabía a dónde llevaba ese camino, pero lo había hecho gente. Y eso lo cambiaba todo. Seguimos las huellas durante horas. Apenas me detenía. Incluso cuando el sudor me cegaba los ojos, incluso cuando la nariz empezó a sangrar por el calor, seguí caminando. Hasta que vi un tanque de metal. Aplastado. Olor a gasolina. Cerca, escombros. Quizás parte de un antiguo camión cisterna. Y detrás, un chasis metálico chamuscado, medio enterrado en la arena. Una furgoneta abandonada. Solo quedaba el marco de la cabina, oxidado, con una ventana rota. Pero dentro, había algo más. Un bidón de plástico vacío. Caí de rodillas junto a él. Lo sacudí. Vacío. Pero el olor, no. Olía a humedad. A fresco. Empujé un trozo de gas adentro. La empapé. La chupé. Tal vez 10 mililitros de humedad, pero en el desierto, eso es como vino en misa. Compartí el resto con Rey. Él lamió mi dedo, luego se sentó en la arena y apoyó la cabeza en mi regazo. Nos sentamos junto al fantasma metálico de la furgoneta, y pensé. Estuvieron aquí. Hace poco. Eso significa que hay un camino. Eso significa que no es el final. Decidí no quedarme esa noche. No esta vez. Caminé hasta la última luz. Y entonces, detrás de una cresta de piedra, lo vi. Una luz. Débil, ámbar, pero humana. Un fuego. Una linterna. No lo creí al principio. Cerré los ojos, los abrí, seguí allí. Abracé a Rey, reuní las últimas fuerzas. Y avancé hacia la oscuridad, en dirección a la luz. La luz era real. Caminé hacia ella como el sediento hacia el agua. Pero no corrí. Llevaba dentro una desconfianza, de esas que crecen en quienes han estado solos demasiado tiempo. Ya no confiaba en mis ojos. Ni siquiera en mis pensamientos. Pero aquel resplandor no parpadeaba ni desaparecía. Era constante. Humano. Rey caminaba a mi lado. Sus patas dejaban surcos profundos en la arena. Ya no olfateaba el suelo ni tiraba hacia adelante. Solo seguía. Me seguía a mí. Pensé que llegaría a la luz en 1 hora. Tardé más de 3. La oscuridad cayó como un telón pesado, y solo ese resplandor ámbar ardía como una estrella clavada en la tierra. Cuando por fin nos acercamos, me detuve. Era una tienda. Vieja, cuarteada por el sol, sujeta con estacas. Junto a ella, una pequeña fogata, humeando lentamente, casi sin llamas. A su lado, un hombre. No podía verle bien el rostro. Era de piel oscura, vestía ropa holgada y llevaba un paño en la cabeza. Parecía un pastor o un viajero local.
cocinaba algo sobre el fuego. Olía a grano tostado y humo. Me acerqué lentamente. No se asustó. Simplemente levantó la cabeza, me miró, luego a Rey. Y asintió en silencio. ¿Puedo sentarme? Siéntate, dijo en un inglés entrecortado. Me desplomé junto al fuego. Rey se acostó, apoyó la cabeza en sus patas. Sentí como la tensión abandonaba mi cuerpo, pero no me permití relajarme. ¿Tienes agua?, pregunté. No dijo nada. Solo me pasó un cuenco metálico. Había un líquido dentro, oscuro, fragante, algo parecido al té. Tomé un sorbo. Estaba caliente. Pero humedeció mi boca. Luego otro sorbo, y otro. Fue la mejor bebida de mi vida. Me perdí, dije. Mi coche se averió. He estado caminando por no sé cuántos días. ¿Eres de aquí?, negó con la cabeza. Vivo aquí. También busco agua, como tú. Pero yo sé esperar. Sus palabras me golpearon. Sí, yo había corrido. Me había desesperado. Y él había esperado. Escuché un motor. ¿Tú lo oíste? No, encogió los hombros. Aquí, la gente oye cosas que no están. Nos quedamos en silencio. Luego me ofreció un puñado de algo, granos tostados, un poco de carne seca. Le di las gracias. Rey también recibió su parte. Comimos lentamente. ¿Hay una carretera cerca?, pregunté. Señaló al este. Allí. Pero lejos. Si no sabes dónde está, morirás. Guardé silencio. Entonces dijo: ¿Quieres irte? Pero no estás listo. De noche, frío. De día, fuego. Te queda un día más. Después, tu cuerpo se romperá. Sabía que tenía razón. Pero no quería creerlo. La civilización podía estar a unas horas, o a varios días. No lo sabía. Quédate, dijo. Un día. Mañana te mostraré el camino. Dudé. Tal vez mentía. Tal vez estaba loco. O peor, era peligroso. Pero miré a Rey. Dormía. Tranquilo. Y supe, este lugar era seguro. Por esta noche. Me quedé. Al día siguiente lo observé recolectar agua del aire, con trapos viejos empapados en rocío. Como colocaba trampas para los roedores que salían de noche. Como encontraba lugares donde crecía cebolla silvestre y exprimía la humedad de las raíces. Nunca había visto algo así. Entonces dijo: Ahora puedes irte. Me dio una pequeña bolsa, grano, algo de carne seca, una tira de tela para la humedad. Y un mapa, dibujado en un trozo de papel viejo. Aquí hay una cruz. Camina hacia ella. Hay un camino antiguo. Tal vez te encuentren. Quise preguntarle su nombre. Pero ya estaba caminando, alejándose, en dirección contraria. Nunca miró atrás. Me quedé allí, con el papel en las manos, temblando. Tenía una dirección. Salí al amanecer. Después de una noche de descanso, comida y sueño, sentí como si mi cuerpo hubiera olvidado el dolor. Pero era una ilusión. En cuanto di los primeros pasos, mis articulaciones dolían, mis músculos gritaban. La mochila pesaba más que nunca, aunque no llevaba nada nuevo. Solo sabía esto: esta marcha podría ser la última. El mapa que me dio el viajero era extraño, dibujado a lápiz, con unos pocos puntos de referencia, un árbol muerto, 2 colinas, un contenedor viejo. Intenté memorizarlo todo, aunque la vista se me nublaba, y también los pensamientos. Rey caminaba a mi lado. Ahora era más cauteloso. Ya no se adelantaba ni olfateaba cada rincón. Su mirada estaba fija en mí, no en el camino. Como si supiera que yo era el eslabón más débil. Las primeras horas mantuve el ritmo. Caminaba hacia el sol naciente. Luego me detuve. La arena había cambiado, era más gruesa, más oscura. Vi fragmentos de plástico. Después, huellas de neumáticos. Tal vez era un lugar por donde pasaban personas. Cavé un hoyo y reuní algo de condensación. No mucha. Pero esta vez, sabía hacerlo mejor.
Mientras esperaba, anoté en un pequeño cuaderno. Corto. Directo. El fuego, no siempre necesario. El agua, del cuerpo, del aire. El sueño, la trampa más mortal. Rey, más importante que yo. Una pregunta empezó a perseguirme. ¿Qué pasa si muero? Aquí, en el camino hacia la carretera. ¿Encontrarán a Rey? ¿Sobrevivirá él? Lo miré y supe, ya no lo hacía por mí. Al anochecer, el paisaje cambió. Llegué a una cresta rocosa, y entre las piedras se alzaba un contenedor viejo. Dañado, con la puerta perforada. Dentro, sombra. Y un bidón. Vacío. Pero aún así, una señal. Significaba que estaba en el camino correcto. Esa noche dormí dentro del contenedor. Nos protegía del viento. El aire se volvió amargo, frío. En el silencio, hablé conmigo mismo. Pero no en voz alta. Por dentro. Y las palabras ya no sonaban a consuelo, sonaban a interrogatorio. ¿Por qué entraste al desierto? ¿Qué esperabas encontrar? No escapabas del peligro. Solo huías. Los pensamientos eran agudos. Dañaban más que las piedras bajo mi espalda. No tenía respuesta. Solo abracé a mi perro, escuché su respiración y esperé el amanecer. Al día siguiente, caminar se volvió casi imposible. Mis piernas se doblaban. Contaba los pasos, de 10 en 10. Luego descansaba. Luego otros 10. Un sistema de supervivencia. 10 pasos igual a una victoria. Me detuve junto a un árbol. Seco. Gris. Como un hueso. Estaba marcado en el mapa. La carretera, todavía un día de distancia. Tal vez 2. Tal vez medio. No lo sabía. Me acosté junto al árbol. Miré hacia arriba. El cielo era azul. Sin nubes. Hostil. Rey me lamió la cara. Él no se había rendido. Y yo, tampoco. No recuerdo la noche. Solo fragmentos. Sudor. Frío. Dormir con los ojos medio abiertos. Y luego, mañana. Me puse de pie y vi una línea en el horizonte. Recta. Asfalto. Una carretera. Grité. Pero no hubo sonido, solo aire escapando de mi pecho. Empecé a correr. Corrí, por primera vez desde que todo esto comenzó. Todo dolía. Mi cerebro vibraba. Pero corrí. Rey estaba conmigo. Volábamos. Y cuando pisé esa franja negra, abrazada por el sol, me desplomé. Boca abajo. Y reí. Tenía arena y asfalto en la boca, en los ojos, en la piel. Pero sabía. Ahora, alguien vendría. La carretera bajo mi cuerpo estaba abrasadora. Me quemaba las mejillas, el pecho, las rodillas. Pero no me moví. Esto era una victoria. Silenciosa. Sin aplausos. Sin testigos. Solo yo, Rey, y una franja de asfalto que partía el desierto en dos. Permanecí allí hasta que me deslicé hacia algo entre el sueño y la semiconciencia. Sentía como si el mundo entero se hubiera encogido al ritmo de mi corazón, lento, pesado, apagado. Desperté con un sonido. Un zumbido. Un motor. Real. Abrí los ojos lentamente. La luz me cegó. Vi una silueta, oscura, en movimiento. Luego otra. Alguien hablaba. Árabe. Francés. No entendía. Una mano tocó mi hombro. Quise decir, estoy vivo, pero solo salió un susurro ronco. Luego alguien me levantó. Sentí tela bajo mi espalda. Suave. Y agua, en los labios. Húmeda. Fría. Como un beso. Perdí el conocimiento. Desperté en la sombra. En el suelo. Un techo de lona sobre mi cabeza. El olor a combustible, polvo y sudor. Estaba en un vehículo, una camioneta o un camión. Cerca, bidones, sacos. Rey estaba junto a mí, dormido, pegado a mi pecho. Mi cuerpo estaba envuelto en vendas.
Alguien había tratado mis pies, aplicado ungüento en mi piel quemada. No pregunté a dónde íbamos. No me importaba. Había sobrevivido. Este era el final del camino. Y el comienzo de otra cosa. Me llevaron a un hospital. Un pueblo pequeño en el borde del desierto. Un edificio blanco, olor a antiséptico, luz pálida. Permanecí allí 3 días. Al principio, no podía caminar, mis pies parecían trapos quemados. Luego, no podía dormir. En mis sueños seguía en la arena. Seguía cavando hoyos. Seguía gritando, en silencio. Pero cada noche, Rey dormía a mi lado. Sus heridas sanaban más rápido. Era más fuerte. Sus ojos estaban tranquilos. Y eso me sostenía. El 4.º día, entró un oficial. Uniforme militar, inglés con acento. Me miró durante un largo rato, y luego dijo: estabas en la lista de personas desaparecidas. Unos turistas te vieron en el pueblo 5 días antes de que tu coche desapareciera. Te buscamos. Pero desapareciste en una zona sin señal. Supusimos que habías tomado un desvío equivocado. Nos equivocamos. No dije nada. Me dejó unos papeles. Contactos. Una copia del informe. Luego se fue. Me dieron el alta unas horas después. Estaba fuera del hospital con ropa nueva, el rostro quemado por el sol, el perro a mi lado. Rey me miraba, tan tranquilo como siempre. Y pensé: otro tal vez no lo habría logrado. Otro tal vez no habría vuelto. Me senté en una banca. Miré al cielo. Estaba nublado. Pero aún sentía que el sol estaba allí, en algún lugar, invisible, abrasador, implacable. Cerré los ojos y vi la arena. Cada grieta en la tierra. Cada gota de agua ganada con sudor. Cada noche en la que me decía: solo un día más. Y por primera vez, sonreí. Y pensé: no más desierto, Alex. Una vez fue suficiente. Regresé a casa, a Boulder, 3 días después. Papeles, exámenes médicos, pruebas. Todos hacían la misma pregunta: ¿cómo sobreviviste? Yo sonreía. No lo sé. Solo, seguí caminando. Me miraban con asombro, con respeto. Pero por dentro, sentía otra cosa: agotamiento. Del tipo que no se va con el sueño. Mi cuerpo se estaba curando. Pero mi mente, todavía caminaba sobre arena. En la ciudad, todo estaba exactamente como lo había dejado. La gente corría. Los letreros de neón parpadeaban. Los taxis tocaban bocina en el tráfico. Nadie sabía que yo venía de un mundo silencioso. Donde cada sonido tenía un precio. Donde aprendías a valorar el aliento. El agua. Un perro. Rey me seguía a todas partes. No lo dejaba ni un segundo. No era solo un perro. Era el único que había visto lo que yo vi. Y cuando hablaba en la oscuridad, acostado en silencio por la noche, él no se iba. Se quedaba. Intenté volver a una vida normal. Café. Conversaciones. Ver las noticias. Pero algo en mí había cambiado. La gente se quejaba de lo difícil que era hacer fila. De que no soportaban los lunes. Y yo asentía. Sonreía. Pero mis pensamientos seguían allá. Donde cada gota que caía del borde de una botella parecía un milagro. Escribía. Entradas breves. Fechas. Distancias. Sensaciones. No quería olvidar. No tenía derecho a hacerlo. Porque sobrevivir no es solo volver. Es cargar algo contigo que no se puede explicar con palabras. Un día, volví al mismo sitio web donde había comprado el billete a África. Mi cuenta seguía activa. Vi las fotos. Desiertos, campamentos, turistas sonrientes con sombreros, emocionados, encantados. Las miré y quise escribir. No es solo un escenario. Está vivo. Y si vas solo por una foto, te quitará más de lo que estás dispuesto a dar. Pero no escribí nada. Simplemente cerré el sitio. A veces la gente pregunta: ¿y por qué fuiste?
Y yo digo, porque quería paz y algo nuevo. Cada mañana, bebo agua. Despacio. En pequeños sorbos. Y cada vez, doy gracias. Rey duerme bajo mi escritorio. Está mejor. Ha recuperado fuerzas, vuelve a correr en el parque. Y yo vivo. Sin el ruido de más. Sin la prisa. A veces, sin dormir. Pero siempre con la conciencia de todo lo que viví en aquellos días.